y Tecnológica de Colombia, CENSET, por facilitar este espacio de participación en lo que es este Congreso Internacional. Efectivamente, hoy vamos a hablar lo que son las consultorías científico-técnicas en seguridad en el trabajo y cómo es el impacto de este tipo de consultorías en las empresas colombianas. Entonces, primero que todo, es importante resaltar que actualmente, sobre el tema que vamos a abordar, hace parte de un proyecto de investigación activo que se llama Innovación en la Gestión Empresarial, el trabajo digno y decente en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, consultorio GSSL 2022-2023. Ese proyecto lo que busca es la integración del consultorio virtual de riesgos laborales del POLI con el semillero, con este proyecto de investigación para la generación de consultorías científico-técnicas orientadas a la seguridad y salud en el trabajo. Y con ello, en ese proceso, pues, recopilar información sobre diferentes elementos que hacen parte de la seguridad y salud en el trabajo y el impacto que se puede estar generando con este tipo de ejercicios. En ese orden de ideas, pues es importante, sí, o oportuno hablar sobre unos elementos de la consultoría. Primero que todo, pues definir consultoría tiene tantas definiciones como autores que abordan esta temática dependiendo de la aplicación a la situación empresarial que se enfoque. En todo caso, Kurz identifica que a partir de todas estas, de las diferentes definiciones que se pueden encontrar, existen dos enfoques de la consultoría. Un enfoque funcional y un enfoque orientado hacia el servicio profesional y especial. ¿Qué es eso del enfoque funcional o visión funcional? En este caso, podemos remitirnos a autores como, por ejemplo, Fritz Stein, quien parte o define la consultoría como ese proceso en el cual se le proporciona una ayuda a la empresa. Esa ayuda pues, puede ser sobre un proceso, sobre algún contenido dentro de la organización, asociado al desarrollo de una tarea, ¿sí? O también a un conjunto de tareas, ¿sí? Puede ir de algo micro a algo macro, pero no porque ayude a ese proceso, o a esas tareas, o ese conjunto de tareas, tiene responsabilidad, ¿no? La particularidad de la consultoría es que esa ayuda a la empresa es más para las personas o los trabajadores que tienen la responsabilidad sobre esa tarea, ese proceso o sobre esa situación que se está presentando. Es decir, que el consultor pues, no es responsable de lo que es la ejecución de la tarea en sí, sobre la cual se está abordando, sobre el proceso que se está analizando. Adicionalmente, pues también es importante resaltar que en el momento en que nosotros queramos mejorar un proceso sin tener un control directo sobre la ejecución, pues podríamos decir que ya estamos ejerciendo un rol de consultor. En todo caso, bajo esta visión funcional, un consultor lo que busca es proporcionar una ayuda o también puede proporcionar capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Las que tenemos nosotros, nuestro conocimiento, nuestras habilidades para poder enfrentar una situación, identificar un problema, ayudar al responsable de la situación en lo que se esté abordando para darle una solución. Entonces, esa es la visión funcional. ¿Cuál es el segundo enfoque? El servicio profesional especial. ¿Qué es eso? Pues es un servicio de asesoramiento, ¿sí? Que es contratado por la empresa para que un profesional, pues, esas habilidades, esas competencias, esas capacidades,
para que pueda identificar el problema, pueda identificar las causas, pueda encontrar posibles soluciones y dependiendo, pues, todo a partir de un proceso sistemático y analítico, y a partir de eso, si la empresa le solicita, pues aplicar esas posibles soluciones. Para ello, pues se crean asociaciones de consultores, empresas de consultoría, ¿sí? Eh, otras agremiaciones de auditoría y consultoría para poder dar solución y prestar ese servicio a costo o a favor de una remuneración. ¿Qué sucede? Si bien existen esos dos enfoques de manera general a partir de las diferentes descripciones o definiciones de consultoría, no significa que el uno sea excluyente del otro. Kurt lo que plantea es que estos enfoques pueden ser complementarios. O sea, no son enfoques contrarios u opuestos, no, se pueden complementar, ¿sí? Se puede que la empresa se enfoque con un servicio de consultoría profesional, ¿sí? Pero también como un método para poder recibir esa ayuda. Ahora, ¿qué sucede? Por lo general, lo que se busca en la razón de ser más bien de una consultoría es poder coadyuvar a la empresa, al personal que trabaja en esa empresa, en lo que está asociado con el direccionamiento estratégico, el direccionamiento de la organización, a poder mejorar la gestión administrativa, poder establecer estrategias de pronto también para mejorar el desempeño del personal. Normalmente, este método de consultoría, si bien existen personas muy especializadas, llamados consultores, que se dedican a este tipo de actividades, pues no solamente lo aplican ese tipo de personas o ese tipo de profesionales, también lo hacen personas que están encargadas de la enseñanza, de la capacitación, del asesoramiento, Mm, de la investigación, quienes se encargan en la formulación y evaluación de proyectos, quienes prestan asistencia técnica, que también es un rol. Ya muchos en la medida que van escuchando esto, pues estarán de pronto identificando, yo sí, yo hice una asistencia técnica, por ejemplo, para una ARL, por medio de mis servicios profesionales, entonces mi rol era de consultor, efectivamente así es. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando se desarrolla este tipo de roles, eh, perdón, se me saltó acá. ¿Ya están viendo otra vez la presentación? Sí, señor. sí, señor. Listo, qué pena. Entonces, cuando empezamos a desarrollar este tipo de roles, sí es muy importante que la persona que desarrolla este rol, pues conozca los instrumentos y las técnicas de consultoría, que respete las normas de conducta de un consultor para poder realizar bien la labor. En Colombia, MinCiencias establece una característica o define un poquitico más allá las consultorías. Digamos que desde el enfoque que les estaba hablando está lo que es el sector empresarial, pero el MinCiencias tiene una definición muy amplia de lo que es una consultoría científico-técnica. Entonces nos habla uno de que pueden ser estudios que se requieren para la ejecución de un proyecto de inversión o para el diseño de planes y políticas de ciencia y tecnología. Pero también nos dice que se refiere a estudios de diagnóstico, y ahorita vamos a abordar un tema acá, o que también puede ser asociado a estudios de factibilidad y prefactibilidad y factibilidad, perdón, asociados con programas o proyectos científicos o tecnológicos, o la evaluación de proyectos de ciencia y tecnología, y otros elementos más, ¿sí? Entonces, tiene un elemento muy amplio de definición que nos permite incluir allí lo que son las consultorías científico-técnicas a nivel universitario. Listo. Entonces, estábamos hablando de que pues, es necesario para poder desarrollar
perdón, una consultoría, pues es necesario tener unas habilidades y unas características del consultor, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos seis, perdón, 5 autores que marcan mucho el desarrollo de los elementos que debe tener el consultor y la consultoría. Por ejemplo, Block, ¿sí?, plantea de que el consultor debe tener unas habilidades técnicas, ¿sí? Y que esas habilidades técnicas deben ser muy específicas respecto al tema, a la materia o a la disciplina que esté manejando. ¿Mm? Entonces, podrá de pronto tener un conocimiento específico asociado a ingeniería, si es de empresas a management, o a planificación, o a marketing, marketing digital, todo el tema de pronto de conocimiento industrial, de personal, de finanzas, de sistemas, o por ejemplo, para lo que es nuestro caso, de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué sucede? También nos dice que aparte de esas habilidades técnicas, debe tener unas habilidades interpersonales que debe aplicar dependiendo de la situación que se le esté presentando al momento de desarrollar la consultoría. Uno, pues que debe saber escuchar, que debe saber manejar procesos grupales o trabajos en grupo, ¿sí? Que debe actuar apoyando a los grupos, a las necesidades de la empresa, pero que también debe ser muy activo al momento de dar la información y saber decir las cosas y saber enfrentar las situaciones. Pero que aparte de eso, también existen unas habilidades muy específicas del consultor. Y entonces separa o forma unas fases, ¿sí? Entonces dice, miren, para las fases de la consultoría está la fase del contrato, la fase del diagnóstico, el informe final y la decisión. Entonces, si voy a estar en la fase del contrato o en la fase del contrato, yo debería saber negociar, debería poder enfrentarme ante situaciones o motivaciones diversas que se pueden dar en esos procesos de negociación y yo salir avante, solucionar eso, ¿sí? Debo abordar aspectos como la gestión del riesgo o qué sucedería si se pierde el control en el desarrollo de la consultoría, ¿sí? Poder gestionar el contrato y establecer las condiciones de ambas partes. ¿Qué otras habilidades debe tener como consultor? Ah, bueno, eso para el tema del contrato. Para el diagnóstico, pues debo saber utilizar las herramientas diagnósticas, ¿sí? Debo saber manejar o tratar el clima organizacional y político que se dé dentro de la empresa. Puede que de pronto también eh, sea necesario realizar entrevistas u otras herramientas, para lo cual yo debo saber utilizar esas herramientas. De lo contrario, pues en ese proceso de diagnóstico voy a poder sesgar la información. La siguiente fase que nos plantea Block, pues está asociado con lo que es el informe final, ¿sí? Entonces, para eso, pues un consultor debe, primero que todo, saber recopilar, concentrar la información, ¿sí? Poder saber escribir, redactar, muy importante, ¿sabe? Poder analizar, poder saber más bien que cuando se hace ese tipo de consultorías y se va a redactar el informe, pues se pueden presentar resistencia a los resultados. Entonces, la persona debe poder identificar y saber redactar la información para minimizar esas posibles situaciones de resistencia sin, o manteniendo más bien la integridad sin ir a desviar los resultados. Y por último, dentro de esas habilidades de consultor, ya pasando a la fase de decisión, pues es que el consultor, ¿sí?, debe tener esa habilidad de no tomar a personal las situaciones que se presenten durante el desarrollo de la consultoría, ¿sí? Que pueda dirigir las reuniones en grupo de una manera adecuada a las necesidades de la consultoría, si así lo requiere, pero pues respetando los espacios de los trabajadores.
Por ese lado, entonces, es como esas características de la consultoría, lo cual pues también genera un tema muy interesante y es cómo durante el desarrollo de la consultoría, pues también la persona o el consultor va adquiriendo la experiencia para desarrollar este tipo de habilidades. ¿Mm? Porque ese quien parto del concepto o de los enfoques de consultoría que estamos abordando, pues maneja unos elementos a tener en cuenta de esas características de un consultor. Y nos habla de que, pues uno, es que mm, el consultor debe tener esa capacidad intelectual para poder analizar problemas complejos. Normalmente, una empresa pues, requiere de un consultor para solucionar un problema complejo. Si el problema fuera fácil, ¿qué va a suceder? Pues el gerente o la alta dirección pues, va a identificar la situación y ya le da solución. Normalmente, cuando una situación parece insoluble, es que recurren a el consultor. ¿Mm? Entonces, pues en ese orden de ideas, el consultor tiene la tarea de tener que descubrir el problema y poder determinar la causa real o las causas reales de ese problema y no de pronto lo que se cree. O sea que tiene que hablarse de un proceso sistemático, de un proceso analítico. ¿Mm? Pero que esa persona también debe poder identificar, debe poder percibir cómo es ese poder, ese manejo del poder y el manejo de las políticas dentro de la organización, ¿sí? Debe conocer cómo son esas dinámicas de poder y de políticas internas para poder también saber cómo va a ingresar, cómo va a interactuar, cómo va a intervenir, cómo va a proponer. También nos habla de una integridad. Dice que es importante que el consultor tenga unos atributos personales, que tenga una actitud y un comportamiento profesional respecto a las consultorías, y que ante todo, pues el consultor debe, ¿cómo lo digo? Perdón, el consultor debe realmente querer ayudar a la empresa. Muchas veces el consultor pues tiende a desviarse y quieres más mostrar una imagen o una figura de poder y desvirtúa el concepto de la consultoría que realmente es ayudar a la organización. ¿Mm? Claro, hay situaciones que son inherentes al tipo a las consultorías. Normalmente una persona que lleva a hacer una consultoría y llega a una empresa, pues muchas veces desconoce eh, la información, no tiene claro lo que está sucediendo, tiene que llevar un tiempo para poder adaptarse y mientras eso sucede, pues esa persona que está realizando el rol de consultor va eh, a sentirse frustrada, se va a estar confundiendo, pero en la medida que pasa el tiempo, se contextualiza, investiga, va a tener mayor conocimiento de la organización. Entonces, Kurt lo que dice es, bueno, dentro de esta parte de la de integridad del consultor, pues es necesario que también tenga paciencia, ¿sí? Y que pues tenga esa capacidad para soportar un alto nivel de frustración porque pues no va a obtener la información de primera mano, ¿sí? Va a ser un proceso dependiendo de esas características de poder y de políticas internas de la organización o de la burocracia dentro de la organización, pues va a obtener la información dependiendo de la empresa más rápido o de pronto un poco más lento de lo que se desea. ¿Listo? También nos habla de que el consultor pues debe tener ese sentido de oportunidad, debe saber en qué momento debe introducir eh, un plan o un cambio o una estrategia.
Si lo coloca en el momento que no es oportuno, difícilmente va a lograr el éxito de las estrategias, propuestas, acciones de mejora que se esté planteando. Y ante todo, pues debe ese consultor tener una muy buena actitud, debe saber cómo establecer relaciones interpersonales, es decir, debe ser capaz de comunicarse adecuadamente, saber hablar con otras personas, ¿sí? Y generar un ambiente de confianza, de cortesía, de estabilidad, de amistad. ¿Sí? Digamos que esos son elementos muy importantes que van a ayudar al éxito de la consultoría. Y pues que de una u otra manera la comunicación en a partir de esas relaciones interpersonales pues va a depender, ¿sí? Esa persuasión y ese tacto de consultor, ¿sí? Para poder implementar las estrategias que se ha propuesto. Perdón. Ya autores como Audira plantea unos principios, ¿sí? Plantea unas responsabilidades del consultor, unas responsabilidades del, del empresario o del cliente, y que después de esos principios hay que tener en cuenta unas habilidades que debe tener el consultor. Dentro de esas habilidades, que pues sepa realizar o tenga un análisis cualitativo, sepa utilizar herramientas de análisis cualitativo, como lo que son análisis de entrevistas, eh, modelos de diagnóstico. Creo que también sepa hacer análisis cuantitativos, porque es que de una u otra manera los análisis cuantitativos pues, nos da una información más segura, nos permite medir, por lo tanto se puede ponderar. Por lo tanto, el consultor debe saber de frecuencias, de promedios, de porcentajes, modelos matemáticos, simulaciones, dependiendo también de la disciplina. Debe también poder analizar entrevistas, debe saber utilizar diagramas o modelos de diagnóstico, de saber redactar para poder hacer los reportes de observación, por lo tanto, debe tener experiencia o una buena habilidad en todo lo que tiene que ver con el reporte de investigación, ¿sí? Sobre todo cuando la información que se obtiene es a partir de la observación. Entonces, es muy importante poder redactar o saber redactar de una manera adecuada esos hallazgos. Ya Ramírez y Hurtado va un poquitico más allá, ¿sí? Y nos plantea unas reglas de oro. Dice, miren, para poder realizar una consultoría, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que actuar de manera ética, hay que ser transparentes, hay que guardar un comportamiento ético ante todas las actuaciones que tengamos como consultor. Hay que respetar la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Eh, Debemos actuar como consultores de una manera íntegra, de una manera honesta, que lo que nos comprometamos, lo que decimos, sea lo que realmente vamos a hacer, mostrar que realmente somos confiables, que somos creíbles, ¿sí? Y con ello también va acompañado algo que pues, en Colombia a veces poco se trabaja, por decirlo así, aunque ya han habido unos estudios muy interesantes sobre todo el tema de la ética y la bioética. Entonces, es importante que en este caso, pues, el consultor respete la confidencialidad de la información, que proteja la intimidad y la seguridad del cliente, de los trabajadores, evitando muchas veces, o más bien, haciendo un diagnóstico para poder identificar qué información se puede divulgar y qué información no se puede divulgar, ¿sí? Muy importante el cumplimiento asociado a habeas data y seguridad de la información. También nos habla de otra regla de oro que está asociada con el crecimiento. Dice es que
todo proceso de consultoría, pues, como resultado, debe generar ese desarrollo del personal, de las personas, ese crecimiento como consultor de la empresa, de los equipos de trabajo, ¿sí? Buscando siempre satisfacer esas necesidades que de pronto pueden ni siquiera ser en su momento reconocidas por el cliente, y ahí es donde también el consultor juega un papel de poder identificar, mostrarle al cliente esas necesidades de reconocimiento, ¿sí? Y de una u otra manera poder agregar valor a la empresa. También nos habla de lo que es el servicio. La consultoría, ante todo, es un servicio. Y ese servicio es de apoyo, es de ayuda a las empresas, a los trabajadores, ¿sí? Que se aplica un conocimiento, se utiliza una información y se necesita disponer de unos recursos para poder lograr unos resultados. Importante tenerlo en cuenta. Las consultorías son un servicio. Y por último, Ramírez y Hurtado nos habla de que pues existe una responsabilidad compartida entre el cliente y el consultor, ¿sí? Cada uno tiene unos compromisos que deben estar claramente establecidos, ¿sí? Para que se pueda llegar a la construcción de soluciones. O sea que existe una relación bidireccional, ¿sí? Y que normalmente se fundamenta bajo el principio del gana-gana. Ambas partes, pues, deben ganar. Normalmente lo que dice, o lo que plantea más bien Ramírez y Hurtado es, si alguno de estos principios o de esta regla de oro, una de estas reglas, no se cumple, lo mejor es no iniciar la consultoría, porque puede afectar o la reputación del consultor o puede afectar el beneficio de la empresa. Entonces, dice, verifiquemos que se logren estos elementos para que adecuadamente se pueda realizar la consultoría. ¿Y por qué hablo de todo esto? Pues resulta que a partir de esos elementos de consultoría, pues se han desarrollado diferentes tipos de consultoría. Entonces, hay empresas que se dedican a hacer consultorías, o agremiaciones que se dedican a hacer consultorías a grandes empresas, a pequeñas y medianas empresas. Existen la figura de profesores universitarios que realizan consultorías. Hay servicios de consultoría que ofrecen instituciones de educación eh, superior, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. Resulta que en Colombia, en el año 2019, surge, o más bien, es publicada la resolución 0312, ¿sí? Y también es conocida como la resolución de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. ¿Qué sucede? Esa resolución, pues en sí lo que busca es identificar cuáles son los elementos mínimos que debe tener una empresa en términos de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de el riesgo de la actividad económica principal de la empresa y cantidad de trabajadores. Sin embargo, adicionalmente a eso que se está abordando allí, la resolución incorpora un elemento que es los consultorios de riesgos laborales. Y entonces nos dice que esos consultorios de riesgos laborales pues harán parte de instituciones de educación superior que tengan pregrado o posgrado asociados a programas de seguridad y salud en el trabajo. Pueden ser programas en universidades, instituciones de educación superior. Y entonces nos dicen que esas organizaciones pues podrán, esos consultorios, perdón, podrán realizar procesos de asesoría y procesos de diseño en lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para microempresas. Partiendo de eso, entonces,
empieza a crearse, o digamos que a nivel institucional, se crea un proyecto de investigación asociado a lo que es la identificación de las necesidades de esas pequeñas y medianas empresas. ¿M? Pero también con esa, con esa opción o ese alcance que da, define MinCiencias en torno a lo que es una consultoría científico-técnica. ¿Sí? Entonces, también se identifica durante ese desarrollo, ese proyecto de investigación, que pues también la resolución nos identifica que para cuando las empresas son entre 11 y 50 trabajadores, y si el estudiante está estudiando último semestre, ya sea de pregrado o seguridad y salud en el trabajo, pues, y que tenga el curso de las 50 horas, y si la tiene vencida las 20 horas que establece la normatividad colombiana, pues podrá realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el desempleador con la supervisión de un profesional, un docente con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se empieza a identificar esa necesidad de la creación de un consultorio. Adicionalmente a eso, y soportando esa identificación de esa necesidad y de esa oportunidad, ¿sí? Que se convierte realmente en una oportunidad para la institución, pues se encuentra, por ejemplo, investigaciones como la de León Cortés y Chavarro, que refiere sobre todo el tema del mundo en su artículo El mundo del trabajo decente y la Agenda 2030 de la ONU, todos los estándares internacionales o los estándares internacionales en Colombia, pues identifica que la Agenda 2030 y lo que plantea la Agenda 2030 en Colombia se ha convertido más en una aplicación teórica que práctica. Dice que identifican que las políticas públicas pues no van de acuerdo con la realidad social del país, y pues aunado a lo que identifica la OIT en su informe de seguridad y salud en el trabajo, en el marco de los 100 años de experiencia, pues nos dice, ven, es que las IPAIMS en Colombia respecto a las grandes empresas, ¿sí? Son aproximadamente el 99%, mientras que el 1% son las grandes empresas. Entonces, empieza a surgir y a construirse esa idea de crear, llevar a la realidad la creación de un consultorio. Posteriormente, se desarrolla ese consultorio en la institución y digamos que entra en, a operar en el segundo semestre del año 2022, ¿sí? Ya para ese entonces se estaba realizando un proyecto interinstitucional con Uniminuto, el Poli Uniminuto, que se llamaba Análisis del Quehacer del Profesional y del Especialista en Seguridad en el Trabajo, en Bogotá y Bucaramanga. Y pues allí se encontró que el 26% de las personas encuestadas pues se desarrollaban o desarrollaban actividades de consultoría. Desarrollo de eso y de todo eso, pues se decide continuar con el proyecto de investigación de innovación, pero ya con la articulación del consultorio y del semillero de gestión de los riesgos laborales del POLI. Y es así que, como les decía, entra en funcionamiento el consultorio de riesgos laborales para MIPYMES. ¿Qué sucede? Aquí, entonces, surgen dos tipos de consultorías, que era lo que habíamos abordado hace un rato, ¿sí? Y se encuentra que, pues, se puede crear, o sea, puede verse allí el rol de los profesores consultores y el servicio de consultoría, ¿sí? Desde una institución de educación superior, porque tiene programas de pregrado y especialización en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Autores como Roa y Zaraski, que ellos en su escrito
de lo que es fomentar los objetivos de desarrollo sostenible de las MIPYMEs, plantean que es posible, ¿sí?, implementar a una pequeña escala los objetivos de desarrollo sostenibles. O sea que puede, desde las pequeñas empresas y microempresas, empezar a implementar esos elementos ¿de qué? De los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente, para este caso que estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, pues estaríamos hablando del objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es todo lo relacionado con trabajo decente y desarrollo económico. Específicamente, lo relacionado con trabajo decente. Entonces, todas esas actividades que se pueden llevar de la consultoría estaría orientada a apoyar a ese 99% de empresas colombianas, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas. En todo caso, también podríamos realizar consultorías a grandes empresas, pues siempre y cuando fueran de elementos complementarios a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, implementar sistemas de gestión asociados a la seguridad vial, a manera de ejemplo. Entonces, empieza ese proceso y posteriormente, pues, se empieza a identificar que las consultorías realmente son investigación aplicada. Y esta investigación aplicada, desde la teoría existen varios tipos de investigación aplicada. En este caso, serían de tipo diagnósticos. ¿Por qué? Porque a partir de identificar las necesidades y las líneas bases de seguridad y salud en el trabajo, pues se pueden plantear oportunidades de mejora para la organización. Y por qué no incluir también oportunidades de mejora en la gestión organizacional dependiendo de la empresa. ¿Qué se identificó? Que las técnicas más usadas durante estas consultorías han sido las encuestas, la observación, el análisis de documentos, entrevistas, herramientas diagnósticas, que la mayoría de ellas se hacen de manera virtual. Resultado de ello es que ¿qué? En el año 2022-2 se desarrollaron, apenas se inició, 14 consultorías. De esas 14 consultorías, ¿sí? Podemos encontrar que la mayoría están asociadas a microempresas, ¿sí? Solamente una estaba asociada a pequeña empresa. De esas consultorías, una de ellas era gran empresa que estaba asociado a la creación de un sistema, un plan estratégico de seguridad vial, o sea, un tema complementario a la seguridad en el trabajo. Y pues un buen número de esas microempresas estaban asociadas a actividades económicas cuyo riesgo era uno, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Como estas consultorías son virtuales, se presenta una oportunidad y es que podemos hacerlas a cualquier municipio, ¿sí? A cualquier ciudad a nivel nacional. Entonces, de esas 14 encuestas, pues la mayoría estuvo segmentada o agrupadas en la ciudad, en la capital de Colombia, en Bogotá, ¿sí? Y le siguieron la parte de Antioquia, lo que fue Medellín y Río Negro. También encontramos una consultoría que se hizo en Cartagena, otra en Tuta y otra en Villavicencio. ¿Qué sucede? Estas investigaciones, estas consultorías, estas investigaciones aplicadas, están asociados con seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Que todas estas propuestas impactan no solo a la empresa, sino directamente a los trabajadores. Entonces, ahí viene lo interesante y es el impacto de estas consultorías a esa población trabajadora. Pues resulta que en total, con las 14 consultorías, ¿sí?
las estrategias o las oportunidades de mejora identificadas por los chicos de consultoría, pues impactaron en un total a 659 trabajadores. Es decir, 14 consultorías, 14 empresas, pero si vamos a revisar el alcance de esas acciones, está orientada hacia los trabajadores, pues hay 650 trabajadores que de manera directa o indirecta, dependiendo de la estrategia y de la consultoría, fueron impactados. En este caso, para el ejercicio, aquí nos arrojó unos datos muy interesantes, y es que de las empresas de riesgo 4, de mayor riesgo, pues fueron las más impactadas. ¿Y eso por qué se da? Porque muchas de estas empresas MIPANIS tienen pocos trabajadores. Entonces, mientras que las empresas de mayor riesgo por lo general tienden a ser empresas más grandes. ¿Listo? Este es el impacto de la primera cohorte de consultorías que se realizó. ¿Qué sucede? Se realizaron 14 consultorías e impactó a 659 trabajadores. Este año, en el 2023-1, actualmente, que estamos en curso, se postularon 60 consultorías. Estudiantes postularon 60 consultorías. O sea que en esta segunda cohorte hubo un 329% de aumento de desarrollo de este tipo de estrategias. Evidentemente, cuando hablamos de solicitud de consultorías, es que están o en proceso de revisión documental para ver si se les aprueba la consultoría, porque hay que hacer un proceso de revisión documental para generar un contrato entre la empresa y la organización a 0 pesos, solo que se establecen allí las responsabilidades de parte y parte de los entregables, lo que habíamos hablado hace un rato de los elementos, lo que plantean los autores respecto a las consultorías. Pero efectivamente, pues ha sido un caso de éxito porque, pues, en este segundo semestre aumentó la solicitud de consultorías en un 329%. Posteriormente, podremos tener resultados objetivos, ¿sí? De esas 60, cuántas realmente se hicieron, en qué ciudades se desarrollaron y cuántos trabajadores ha impactado. ¿Cuáles son los retos? Pues resulta que parte de los lineamientos de acreditación de alta calidad institucional en Colombia establecidos por el Ministerio de Educación, pues plantea que las actividades deben ser evaluadas en términos de impacto. Entonces, pues la estrategia que se está utilizando para poder medir el impacto de la consultoría, es hacer un diagnóstico inicial, ¿sí? Para poder identificar esa línea base de la organización, y una vez realizada la consultoría con las propuestas, se hace nuevamente un diagnóstico, pero ya final, y se hace un contraste. ¿Cómo estaba esa línea base cuando se inicia la consultoría y cómo queda la nueva línea base a partir de la implementación de la consultoría? Sin embargo, pues se ha puesto a partir de la reflexión curricular y la experiencia durante estos ya 10 meses de implementado este proyecto, es la necesidad de crear y validar un instrumento que permita medir el impacto de la consultoría. Eso por un lado. También se ha identificado esa necesidad de generar y validar instrumentos para los respectivos diagnósticos, porque pues si bien el estudiante lo crea, pues se ha identificado que se podría crear hacer una muestreo, hacer un análisis de cuáles son las requisitos o los entregables que más
se hacen en este tipo de consultorías y a partir de eso crear las herramientas básicas para que el estudiante pues, pueda utilizarlas. Adicionalmente, estamos en un proceso de la adaptación de un software para que ese software apoye también al estudiante en la creación de sus entregables, por lo cual también habría una innovación en la parte tecnológica, ¿sí? Como tal, esos son los elementos que aquí o los retos que se están generando. Entonces, pues esperamos que en este desarrollo, mira cómo es ese comportamiento y de pronto en una próxima oportunidad, en el próximo congreso, mostrarles en números, ¿sí? Porque hasta ahorita les puedo mostrar los números de cuando se inició, poder mirar en términos de estos dos cortes el avance y el impacto, cómo irá creciendo en las diferentes empresas colombianas. Aquí, pues, las referencias de los autores que he citado, que he utilizado para soportar mi conferencia. Muchas gracias. Ahora coloco a disposición de ustedes para las preguntas que tengan.